Mari Mari Pulamien, Puguené. Estamos nuevamente con ustedes. Les saludamos con mucho cariño desde el Museo Mapuche de Cañete. Por fin vamos a poder presentarles el trabajo de la Lamien Jessica Guantemán, un trantún sobre el arte del Wetuf. Esta presentación teníamos que haberla sacado el 28 de abril, pero por esas cosas de la tecnología y la conexión con cuando se trabaja desde casa, desde el campo, no nos permitió salir adelante con este NETRAM. Pero hoy sí, les presentamos con mucho cariño este trabajo que ya llevamos con este tema 3 conversatorios al aire. El primero fue el de platería, el segundo fue sobre el trabajo del Norecán, del telar, y hoy día presentamos entonces a esta artista contemporánea que es la Lamien Jessica. Yo la voy a dejar con ustedes para que ella se presente y vamos a compartir el trabajo que ella ha realizado desde hace ya un tiempo. Mari Mari Lamien Jessica, Chumley Miam. Mari Mari, Lamien Rosita Wenchulav, Inche Kumelkalen Lamien, Mikai, ¿cómo está? Café y Lamien, Kumel Kalen. Qué bueno. Muchísimas gracias a usted, al Museo Mapuche de Cañete, muchas gracias también a la invitación de la Lamien Juanita Payalev, muchas gracias aquí a nuestro Lamien Felipe que nos está ayudando y aportando desde el punto de vista de la tecnología, el que está tras bambalina, por esta invitación y bueno, vamos a tocar hoy día, vamos a tratar de desarrollar de forma más profunda este arte, el arte del Wizum, entendiendo un poco la dinámica de la estética mapuche presente en este cuzao. Estoy hablando en este momento desde Gorbea Guardia, sin embargo yo vivo en Gorbea Mapu, Gorbea rural, más o menos a 10 kilómetros de aquí de la ciudad y efectivamente a veces se complica un poco el tema de señal, pero ya estamos aquí y esperemos que hoy día todo salga muy bien. La siguiente lámina, Felipe, por favor. Feleimay. Bueno, como me pidió la Lamien Rosita de hacer como una autopresentación, Incheta Jessica Huentemán Medina Piñén, Tañi Feula Cusao Gorbea Mapu, Tugun, Tañi Cusao diseñadora, Ka Feula o Fashion Tubu y Sufe, mejor dicho, sería como ceramista contemporánea mapuche. Egresé de la carrera de diseño por ahí por el año 2005. Entre medio también, entre paréntesis, tengo que comentarles de que mi vínculo, digamos, y mi trabajo de conexión, de mayor conexión con la cultura mapuche, lo vine recién a desarrollar paralelo a la universidad, más o menos cuando yo tenía 20 años. Ya anterior a eso, la verdad es que tuve muy poca vinculación, muy poca información también respecto de lo mapuche, una realidad que han vivido varios jóvenes de mi generación al menos, ¿cierto? Y nosotros sabemos cuáles son los procesos políticos que han llevado por mucho tiempo a hacer que esta también sea parte de una realidad. Así es que cuando entré a la universidad, frecuenté, mejor dicho, tuve una beca de residencia en el hogar mapuche de Temuco, que hoy se llama Pelontube, y fue gracias a ese espacio que yo pude hacer todo un trabajo como de rescate y de fortalecimiento identitario mapuche gracias a mis pares, ¿ya? Fue también en ese contexto en donde hice lo posible por vincular el diseño o las herramientas que me entregaba la carrera de diseño con la pertinencia cultural mapuche. Posterior a eso, bueno, y por cuestiones de la vida termino la carrera y el año 2006 me transfiero a Palermo, en Italia, y allá descubro
todo este mundo maravilloso que es la cerámica tipo mayólica. Frecuenté varios talleres de cerámica. Fue allá en donde inicio estos primeros vínculos entre esa técnica que es la cerámica mayólica y la identidad mapuche. Más adelante les voy a contar algunos autocuestionamientos que yo me hice también respecto de ese tipo de experimento, entre comillas. Y posteriormente regreso a Gorbea Mapu el año 2011 y fundo este taller de cerámica contemporánea mapuche en el contexto rural de Gorbea. Y bueno, por ahí tengo también algunos diplomados y actualmente me desempeño también como monitora o como relatora de tanto de alfarería tradicional mapuche como de cerámica contemporánea. Y, y por eso también he tenido que ir profundizando con mayor detalle respecto de esto, de cuál ha sido la dinámica de la estética en el Wizún mapuche a lo largo de nuestra historia, que lamentablemente es una información que se conoce muy poco y que yo siento que como pueblo mapuche, como nuevas generaciones, como artistas mapuches, debiéramos de dominar más ampliamente, digamos, estos temas para luego proyectar también nuestro arte pensando en las generaciones mapuche del futuro, ¿no? La siguiente, la mía, Felipe. Bueno, este arte se remonta hace muchísimos años, ¿ya? La siguiente, la siguiente, por favor. Pero tenemos que partir por el principio siempre, la raj, que es este material exquisito, la arcilla, o la grea también le dice. Bueno, la raj es, o las arcillas, mejor dicho, son partículas que son muy pequeñitas y de superficies lisas. Tienen tres componentes, como bien aparece aquí en el gráfico, que está compuesto por arena, por limo y por arcilla, ¿ya? La greda es un material natural que está constituido por minerales en formas de granos. La siguiente también. Pero el proceso de la RAG, la verdad es que es fascinante. Yo creo que es tan fascinante también como el proceso de edificación o de construcción de una pieza de metahue, por ejemplo, mapuche. Sucede que estos son tiempos geológicos, y los tiempos geológicos sabemos que son tiempos milenarios, no son tiempos humanos, son tiempos de la Mapu, son tiempos de la Tierra. Resulta que al interior de los volcanes, de los Pillán, bien sabemos que existe el magma. Ese magma, sabemos que por el roce de las placas, ¿cierto? Va emergiendo la superficie y a temperaturas más o menos que bordean los 1200 y los 700 grados de temperatura. Mientras más cerca de la superficie, más frío va saliendo el magma. Y cuando sale a la temperatura de la atmósfera, para el magma es como salir a la Antártica. O sea, la temperatura a la cual nosotras los Che, estamos acostumbrados, para este material es realmente un témpano de hielo, digamos, llegar a esta temperatura. Así es que se convierte en lava, ¿cierto? Se solidifica y producto de esa solidificación se, se, se desarrollan dos tipos de rocas. Por una parte están las rocas ígneas o magmáticas, ¿ya? Y por la otra parte están las rocas metamórficas, ¿ya? Estos dos tipos de rocas pasan otros tiempos geológicos y se van pulverizando, digamos, con el tiempo. Y gracias a los distintos agentes atmosféricos, el curruf, magún, ¿cierto? La lluvia, también el sol, todos los agentes atmosféricos van colaborando para que estos dos tipos de rocas se vayan pulverizando. Y esa pulverización es arrastrada también a ciertos lugares, a los valles, ¿cierto? Va bajando de a poquito. Y resulta de que se convierte en un tercer tipo de roca, que son las rocas sedimentarias. Para que tengamos una idea,
en las rocas sedimentarias es donde podemos encontrar los famosos fósiles, ¿ya? Porque ahí quedan aplastados, ¿cierto? Los bichitos y el polvito va quedando encima, se van generando capas de polvillo, pero con el tiempo también se van compactando y se van solidificando hasta que se convierten en rocas sedimentarias. Pero estas rocas sedimentarias también pasan otro tiempo geológico y se van de nuevo pulverizando y van siendo arrastradas por otros agentes atmosféricos, por ejemplo, el Lufú, ¿cierto? Los ríos, por ejemplo, los glaciares, porque estamos hablando de tiempo milenario, entonces también hay que hacerse la idea de que aquí habían glaciares, ya la Waimapu no es una foto, sino que va teniendo sus transformaciones a lo largo de los milenios. Y esa pulverización de estas rocas sedimentarias es lo que va quedando también en capas, ¿cierto? Y se van generando verdaderas vetas de greda. Y las podemos encontrar fácilmente, por ejemplo, a la orilla de un río, en alguna ladera, en algún valle. Básicamente la RAC se puede encontrar en un vasto territorio y, y su color viene determinado por los minerales con los cuales ha sido o ha tenido contacto o ha sido, entre comillas, contaminada en todo su proceso geológico. Entonces, cuando trabajamos con la RAG, cuando vemos este material maleable, ¿cierto? Que parece plasticina, este material tan exquisito, tenemos que siempre pensar en el proceso geológico y de cuántos milenios y cuánta información este material trae. Es impensable, o sea, de hecho, cuando tenemos que pensar por qué la RAG es un material tan dúctil y que puede soportar altas temperaturas, o sea, y lo soporta una, dos y tres veces. Una puede meter un metagüe, un cacharrito, ¿cierto?, al fuego varias veces y no le hace absolutamente nada. ¿Ah? O sea, ¿por qué? Porque en su memoria histórica este material, claro, proviene y está acostumbrado a temperaturas muy, muy altas porque proviene justamente de las profundidades de la Mapu, de las venas de la Mapu, por ahí donde hay solo magma que escurre en los ríos del interior de nuestra Mapu. La siguiente, Lamien Felipe, por favor. Por aquí hay algunas láminas que nos indican de cómo poder hacer un test, ¿cierto? Inicial al tipo de greda que vamos encontrando. La greda, como les mencionaba, depende, el color depende de los minerales con los cuales ha sido o ha tenido vínculo en este proceso geológico. Hay algunas gredas que son blancas, gredas que son rojizas, gredas que son negras. Las rojizas son porque han tenido o tienen un alto contenido en óxido, las negras porque tienen un alto contenido en manganesio y las blancas porque tienen un alto contenido en kaolín. Mayolafken, por ejemplo, incluso su significado está relacionado con el hecho de que hay o hubo arcilla blanca en ese territorio, ¿ya? La idea es cuando creemos de haber encontrado greda o rag, tenemos que mojarla, humedecerla con un poquito de agua, hacemos un lulo, ese lulito lo damos vuelta y si ese lulito nos queda como la fotografía número 5, quiere decir que tiene una exquisita plasticidad. Si nos queda también como el dibujo número o la fotografía número 4, también quiere decir que es un material pero de muy buena plasticidad. Si ya nos va quedando el lulo como la fotografía número 3, número 2 o número 1, quiere decir que ese material tiene más arena que greda o tiene más
piedrita que greda o tiene más tierra que greda, entonces ya va perdiendo la plasticidad y va a ser muy difícil que podamos construir piezas, metagües con ese tipo de material. Habría que entrar a añadirle otro tipo de materiales para poder mejorar su calidad, pero eso ya también complica o complejiza el proceso. La siguiente también, por favor. Desde tiempos remotos, nuestras Cuifiu y Sufe de alguna forma sabían o intuían de todo este tipo de información. Y el cuyito que siempre es esta ofrenda, ¿cierto?, para poder extraer de la Mapu este material, porque, bueno, hay que trabajar con un material que ya les mencionaba, viene desde tiempos inmemoriales y viene desde un espacio de la Mapu que es muy, muy profundo y también muy delicado desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la cosmovisión mapuche, ¿ya? La siguiente también, por favor. Bien, en esta parte del territorio que hoy día entonces conocemos como Araucanía y que es parte del Gualmapu, del Gulumapu, mejor dicho, evidencia de forma científica ocupación humana desde hace aproximadamente 11.000 años, ¿ya? Y esto es científico. Y esa información coincide de alguna forma con los relatos que podemos encontrar, o por lo menos que yo he podido encontrar conversando con algunas papay o con algunos chachay de ciertos territorios donde se refieren, por ejemplo, a la antigüedad de algunos niñatúes. Dicen, no, sé que hace 10.000 años que se hacen niñatún, ¿ya? Hay una coincidencia y todo esto no es casualidad. Hay una información también valiosísima que nos ha entregado también Juan Yanculef, un quimche, en su investigación llamada La teoría de los ciclos, que también coincide con toda esta información. La siguiente también, por favor. 11.000 años entonces, la presencia de nuestro pueblo en este territorio. Por aquí encontramos una lámina en donde evidencia la forma en la cual no solo el pueblo mapuche, sino que prácticamente todas las culturas del mundo han utilizado y hemos utilizado para poder construir nuestros metahue, nuestras vasijas, nuestro rally, ¿cierto? Este wizun. Ya básicamente todas las culturas hemos desarrollado la técnica del lulo o del piulo. Antes de ello, bueno, el amasado, ¿cierto?, de la greda y la cochura en fogón. Según estos tiempos que son, los determina la arqueología, definen como tiempo agroalfarero, más o menos hace 2.000 años atrás, que la alfarería vendría a ser desarrollada hace aproximadamente ese tiempo, 2.000 años antes del presente. La siguiente también, por favor. Ya ese periodo se le denomina desde la arqueología como periodo alfarero temprano, ¿ya? Y que consta desde 2.000 a 800 años entonces antes del presente. Y dentro de ese periodo resulta que se encuentra esta línea que hoy también se le conoce como alfarería tipo Pitrén. Mencionar que Pitrén también fue un nombre otorgado desde la arqueología, quizás como le habrán llamado nuestras Cuifi, Cuisufe a este trabajo, a lo mejor lo llamaron de otra forma, pero como sucedió, digamos, hace 1.000, 1.200 y 1.500 años atrás, se ha perdido también muchísimo de ese tipo de información. Mencionar que esta Pitrén, porque fue un complejo arqueológico que se encontró cerca del cerro Pitrén en el lago Calafquén. Es un complejo arqueológico donde se encontraron piezas que también se le llamó antropomorfas, aquellas que tenían algún tipo de similitud con las formas humanas, y zoomorfas, que son aquellas piezas alfareras con similitudes de animales endémicos, sobre todo el mundo como de los anfibios, de las ranitas, los sapitos. Si miran bien las fotografías,
Las piezas son extremadamente delgadas, las paredes son pero finas, finas, finas. Yo como ceramista les puedo decir de que trabajar espesores así es extremadamente difícil cuando se es, y todo esto es a mano, ¿eh? O sea, hace 1200, 1500 años atrás no habían tecnologías como para poder desarrollar como hoy día la loza, por ejemplo. Esto todo era a mano y las paredes impresionante, todo muy fino, muy bien bruñido o pulido. Las piezas eran bastante, por lo menos las que corresponden a este complejo, son relativamente pequeñas, 16 centímetros, 18 centímetros puede ser la más alta. Tienen formas globulares, ya que parecen como globitos, y un rasgo importante es que, o una característica importante en la parte de abajo, está todo redondo, ¿ya? No tiene base, no hay base plana. Y eso eh, hace pensar de que, claro, en aquella época no era necesario que las bases de nuestra farería fueran planas porque siempre quedaban estas vasijas semi-empotradas en la tierra. O sea, cada vez que alguien quería compartir, qué sé yo, un líquido, una sustancia, una bebida, el mudai, las vasijas simplemente quedaban ahí en el suelo semi-enterradas. Entonces, no era necesario no había mesas, ¿ya? No era necesario hacer que las bases fuesen así rectas, como hoy día está toda diseñada la vajilla de nuestros hogares, ¿cierto? La siguiente, Lamien, por favor. Uy, disculpe, la anterior es que se me olvidó también un dato muy, muy importante. Esa obra de arte que está en el centro, aparentemente se ve pintada, ¿ya? Pero resulta de que ese tipo de diseño se logra con el ahumado en negativo, ¿ya? Es como cuando las lamienes, las artistas textiles mapuche desarrollan la técnica del traricán, en donde hacen reservas de color en algunos lugares, digamos, de la trama, someten la pieza después bueno, en este caso, esas reservas se hicieron con pedacitos de hoja, seguramente las pegaron en aquella época con algún tipo de cera, ya, eh, y la pieza después, posterior a ser quemada, fue, eh, fue puesta en un lugar en donde podía estar expuesta a mucho humo, ¿ya? Entonces todo el humo terminó tiñendo toda la superficie de negro. Y cuando ya la pieza estaba lo suficientemente negra, se saca la pieza de su lugar y se van levantando entonces todos esos pedacitos de hojas, ¿ya? Y quedan como reservas. Y eso es lo que ahí se ve como las rayitas rojas, ¿ya? Ese tipo de alfarería, ese color rojizo, quiere decir que la greda con la cual fue construida esta pieza tenía seguramente un alto contenido en óxido. Pero en la naturaleza nosotros podemos encontrar los tres colores, negro, rojo, eh, negro, rojo y blanco, y las culturas, por ejemplo, los diaguitas, los mayas, los incas, en general como que se reconoce mucho en ellos que utilizaron estos tres colores para decorar. Bueno, nosotros también lo hicimos, ¿ah? Ojo, más adelante vamos a ver. La siguiente lámina, por favor. También, ¿le puedo Por hacer ahí. una pregunta ahí? Sí, No, quería solo preguntarle si no ha sido posible encontrar el nombre que tiene esa técnica, así como en el tejido se llama charicán. Aquí en la greda no habrá un concepto en Mapudungun para eso. debe Ya, haber un concepto, está seguramente, pendiente. pero habría que Sí, averiguar sería muy bueno. en los reservorios culturales, si es que todavía existe
ese concepto por ahí en Mapudungun dando vuelta, porque, repito, estas son Sí, piezas que tienen 1500 años y hay sí, muchísima información que lamentablemente se ha perdido. sí. Qué importante saber eso, está muy lindo ese diseño. Está Cualquiera hubiese precioso. pensado que era pintura. Yo estaba pensando que era pintura y me estaba preguntando con qué pintarán, cómo lo harán. Lo harán. Bueno, Después vamos a es ver una, pintura. sí, Pero imagínense, ese nivel de tecnología desarrollaron nuestras Lamien hace sí. 1200, 1500, 1000 años atrás. Ya yo quiero hacer mucho énfasis en eso. Mm, Siempre en este mismo periodo, hace 2800 años atrás, miren por favor la calidad, o sea, el nivel de prolijidad de estas obras de arte. Yo no me atrevo a llamarlas artesanías, para mí estas son mm, obras de arte. Ahí en el centro se ve una pieza, un metahue, que tiene dos joyetes y un mango con protuberancias, como con muchos huevitos pegados, sí, ¿ya? Eh, También como se ha perdido información respecto de la significación de estas piezas, se ha tenido como que interpretar o deducir, y como hay muchas piezas que están ligadas al mundo de los anfibios, claro, se cree que esos como porotitos pueden ser como los huevitos y puede ser como un símbolo de fertilidad, de procreación, de maternidad. eh, por ende, es una pieza que yo creo que no se le daba a cualquiera, ¿cierto? Seguramente era regalada o era construida para una situación sí, muy, muy especial, seguramente ligada con nuestros periodos como mujeres, como madres, ¿cierto? Esposas. Bueno, toda esa información hay que hacer. Yo no, espero que estemos a tiempo de recopilar todo eso. Y hay también algunas piezas como con calco, es decir, que se ve que le han puesto una hojita encima y después han sacado de la hojita y queda como el diseño de la hoja, y eso era parte de la ornamentación. Y quiero de nuevo hacer énfasis en, sobre todo en la lámina del centro se ven como algunos brillos, y esos brillos son única y exclusivamente del bruñido o del pulido, o sea, se trabajaba fino, fino, fino acá, hace 1200 años atrás. La siguiente también, por favor. Sí, por aquí también hay otra lámina en donde la parte de arriba o los metahues que están en la parte de arriba conforman parte de este periodo, digamos, Pitren, o de esta estética tipo Pitren, que es la más antigua que se ha encontrado hasta ahora. En cambio, esas dos formas que están en la parte de abajo ya corresponden a un periodo llamado Vergel, y que vamos a conocer ahora en la siguiente lámina, también Felipe. Bien, posterior entonces al periodo llamado, reconocido como Pitren, aparece otro periodo estético, me gusta llamarle periodo estético, que de nuevo la arqueología reconoce o denominó como Vergel, ¿ya? Pertenece al periodo alfarero tardío prehispánico, es decir, previo a la llegada del imperio español a nuestro territorio Ahualmapu, es decir, entre 800 y 400 años atrás. Pero de nuevo, miremos por favor el nivel de prolijidad de las obras. Aquí en este periodo empiezan a desarrollarse las urnas fúnebres, ¿ya? Eh, las urnas fúnebres fueron desarrolladas siempre en el vasto territorio de Hualmapu, más o menos hasta el río Tolten por el sur. Aquí ya empieza a aplicarse la técnica de la pintura, es decir, las papay, las huizufe, iban, o también por Trafquintu, ¿cierto? Conseguían greda blanca, el caolín, y esa greda blanca les servía entonces para darle una primera capa o el fondo blanco a cada una de estas piezas que, por cierto, siguen siendo globulares, muy redonditas, siguen siendo redonditas en la parte de la base, ¿ya? Las paredes siguen siendo delgaditas, el asa, ojo aquí, el asa siempre está pegada como en la parte
baja, digamos, del cuello, ¿ya? Porque ese rasgo después tiene algunos cambios, y después van decorando sobre la base blanca de caolín, van decorando con finas líneas rojas, que es greda con alto contenido en óxido de fierro, eh, y van conformando esas bellezas, esas obras de arte. La de la derecha es un metahue que está expuesto en el Museo Penchulev, creo, de Villarrica, y que fue encontrada justamente en el lago Mayolavquén, o en el lago Calavquén, ¿ya? Obras de arte preciosas. Ahora hay que preguntarse aquí cómo hicieron para decorar de forma tan fina, porque en aquellos años estos pinceles que súper específicos que compramos hoy día en las librerías no estaban. O sea, había que encontrar un tipo de pluma o un tipo de fibra vegetal que diera la posibilidad. Parece que quedamos pegados. Sí, Jessica está en este rato con problemas, pero esperemos que volvamos pronto. Ay, esto, y eso que Sí, estoy, Jessica. ¿aló? ¿Se Sí, escucha? sí, ¿Me escuchamos ven? también. Sí, Ah, sí. ya, se pudo. Volví. Cayó un momentito la señal, pero ya estoy por acá. Sí, aquí es donde tenemos que preguntarnos entonces cuál era la técnica que utilizaban, o cuáles eran las fibras, o con qué tipo de pelitos tal vez, o de pluma decoraban nuestras lamienes para poder llegar a generar estas obras de arte. Pero la otra duda que yo como ceramista me hago, y que también desde la arqueología como que no se ha podido dar, digamos, con certeza a la solución, es cómo hicieron para quemar estas piezas sin dejar manchas de humo sobre la pieza, ¿ya? Sino que las piezas quedaron perfectamente blancas en la base, con estas líneas rojas perfectamente quemadas, llegaron a una muy buena temperatura, pero no tienen ninguna mancha de humo. Increíble. Hay que ver qué tipo de horno, qué tipo de técnica, eso todavía hay que hacer experimentos para poder llegar a esas conclusiones. La siguiente, Lamien, por favor. Por acá. Seguimos en el periodo Vergel, entonces, periodo alfarero tardío prehispánico. Aquí algunas obras, algunos diseños preciosos que desarrollaron nuestra Cuifigu y Sufe hace 800 y hasta 450 años atrás. La siguiente, Lamien, por favor. Por aquí seguimos hay algunas fotografías todavía de ese tipo de alfarería. A la mano derecha podemos ver dos ánforas grandes que son urnas fúnebres. La siguiente también, por favor. Y también en aquella época algunas piezas eran decoradas o engobadas, sería el término técnico, digamos, correcto, engobadas completamente de rojo, como por ejemplo el metahue con ese gollete que está a mano derecha. Y si se fijan bien, el asa siempre, o la orejita, siempre está pegada bajo la parte baja del cuello. La siguiente también, por favor. Después de la llegada de los españoles a nuestro territorio, a Wallmapu, y ustedes saben que, bueno, todos sabemos que toda vez que existe una conexión, una relación también con otras culturas, algo de esas otras culturas también de alguna forma vamos incorporando, vamos mapuchizando, ¿cierto? Y vamos incorporando a nuestro quehacer también, a nuestro quehacer artístico y a nuestro quehacer creativo. Aquí hay una modificación en la morfología. Por ejemplo, desde este periodo en adelante, que desde la arqueología se le llamó estilo Valdivia, porque
el complejo arqueológico más importante que corresponde a este periodo fue encontrado en las cercanías de Valdivia. Denotamos de inmediato, por ejemplo, que las vasijas ya son un poco más altas, son más grandes. El diseño empieza a ser, desde mi punto de vista, aún más complejo, aún más lleno el diseño. Y la base, ahí se incorpora la base plana, ¿ya? Porque de ahí en adelante nosotros también incorporamos la mesa como parte de nuestro mobiliario, digamos, de la ruca, de la casa. Y las asas van pegadas, muy pegadito arriba al borde del cuello. ¿Por qué? Porque de alguna forma las cuifí huizufes de aquella época empezaron a mirar que las vasijas que traían estos españoles, la cerámica que traían de su tierra, tenían rasgos que al parecer también gustaron, y tratamos entonces como huizufes de tratar de imitar esos rasgos, ¿cierto? Sin perder la esencia, o sea, sin perder, no deja de ser mapuche este tipo de alfarería porque la base es plana en vez de redonda, o porque la oreja, digamos, va incorporada no en la parte baja del cuello, sino que en el borde. Esto sigue siendo mapuche. Aparecen también las lámparas en la parte derecha de la lámina. Eso es una lamparita, entonces por dentro está completamente como una dona, pero que por dentro está hueca. Seguramente se le añadían algún tipo de aceite, de cera, y lo que está arriba ahí es como un cuello por donde sale una mecha, y eso podía ser empotrado, digamos, en un palito, en un coligüe, y eso era una lámpara, ya, una lámpara portátil, muy sofisticada. Imagínense, hace 450 y hace 200 años atrás, las Cuifihuizufe, después de este periodo de paz con los españoles, porque yo creo que estas cosas no las hicieron en época de guerra, sino que ya en época de paz con los españoles, es decir, después del Pacto de Quilín, del 1641, ya empezó a haber también otro tipo de relación al otro lado del Biobío con los españoles, y eso de alguna forma también generó un impacto y una transformación en nuestras artes. La siguiente, también, por favor. Aquí podemos ver otras obras preciosas post-hispánicas del periodo alfarero tardío post-hispánico, y sigamos viendo el grado de prolijidad, o sea, impresionante, preciosas. Hay algunas de estas vasijas que están, la del centro, por ejemplo, una fotografía que corresponde al Museo de Loncoche, donde todavía se pueden encontrar algunas, y siguen siendo muy finas, y bueno, de verdad que para una ceramista poder contemplar este tipo de obra de arte es precioso, realmente. La siguiente también, por favor. Miren el grado de prolijidad, y incluso aquí la artista, la Huizufe que desarrolló este tipo de alfarería, bueno, incorpora también engobe negro, y otra incorpora siempre el engobe rojo sobre blanco, negro sobre blanco, pero lo tupida que son las líneas, sobre todo la parte del cuello, ese tipo de decoración impresionante. Entonces, desde mi punto de vista, es como que se complejiza el diseño en el periodo post-hispánico. La siguiente, por favor, Lamien. También quería hacerle un comentario con respecto a de Sí, dónde ya se toma o comienzan las asas en el periodo prehispánico o posthispánico. Quizás también porque la cerámica traída por los españoles también provenían de alguna cultura indígena de Europa, pues no, quizás no precisamente de España o tal vez de España. Y por eso también entra como en el gusto de las guzufes de acá, de aquella época. O quizás también los objetos que traían los españoles, bueno, la pregunta serían cerámica de origen indígena, o eran cerámica o eran de otro material los objetos que traían. Pero se me ocurre que quizás podrían haber sido cerámicas hechas por manos
de indígenas de América, o sea, de Europa, digo. Sí, bueno, en Europa ya no habían pueblos originarios como nosotros en el Ad de Ayala para la Mm, época. Sí habían otras culturas, sí habían otro tipo con otras civilizaciones al otro lado del Mediterráneo, con África, con Marruecos, con la India, civilizaciones distintas, sí, pero mm, indígenas propiamente tal, ya no quedaba mucho porque, bueno, ellos han hecho como un recorrido histórico por esas civilizaciones hace ya mucho tiempo atrás. Y lo que sí creo que, bueno, el desarrollo de la cerámica por parte de Europa en general, también tiene que haber muchas prestaciones de diseños entre una civilización y otra, eso sí, porque el claro, sí, Mediterráneo, dentro de todo, es bastante pequeño, ¿cierto? Y las embarcaciones iban y venían, y el comercio iba y venía de un extremo a otro, entonces debe haber también, seguramente, mucha prestación de, como de definiciones morfológicas de la cerámica que se desarrolló en toda la cuenca del Mediterráneo, por ejemplo. Eso sí. Y, bueno, aquí vemos en esta lámina cómo también aparecen fuertemente el desarrollo de los rallies, los platos, también aparecen las tazas, ya en este periodo alfarero post-hispánico. La siguiente también, por favor. Dentro del periodo poshispánico también aparece este otro tipo de alfarería que le llamaron desde la arqueología como tringlo, y se condensa más o menos en el sector del lago Ranco. Y aquí las Huizufe, Huilliche, hicieron todo lo contrario. Ellas engobaron la base de rojo y sobre el rojo desarrollaron entonces los diseños con líneas blancas, ocupando el caolín. Hicieron todo lo contrario que se hacía en esta otra parte, con el periodo del Vergel, ¿cierto? O el periodo poshispánico de la alfarería tipo Valdivia, en donde primero era la base blanca y sobre la base blanca diseños con color rojo o color negro. Allá, en el sur, en el Huillimapo, las Cuifi-Huizufe desarrollaron la técnica, pero o sea, al contrario, precioso. La siguiente, por favor, también. Y algunas formas siempre se mantuvieron, por ejemplo, estas también están en el lago Ranco, en el Museo del Lago Ranco, con estas protuberancias, ¿cierto? Y a la mano izquierda esta vasija, este metahue precioso con puntitos blancos sobre el engobe rojo. La siguiente también, por favor. Y aquí un punto importante. Resulta de que los españoles traían, como le comentaba, su propia vajilla, su propia cerámica tipo mayólica, que era la que desarrollaban en aquel tiempo y que está muy presente en toda la cuenca del Mediterráneo. Y resulta de que cuando se rompían estos platos o estas vasijas, ¿qué hacían las papay, las huizufe? Incorporaban esos fragmentos chiquititos de mayólica española y la incrustaban en las vasijas que se desarrollaron en aquel tiempo, ¿ya? Y esos como puntitos blancos no son puntos, sino que son pedacitos de loza o pedacitos de mayólica. También incorporaron los pedacitos de vidrio, porque trajeron también botellas, ¿cierto? Nosotros no producíamos las botellas de vidrio, y el vidrio también fue incorporado como parte de la decoración, de la ornamentación, del embellecimiento de las vasijas producidas por nuestras Cuifi Huizufe. Repito, esto hace 400 y 200 años atrás. La siguiente, por favor. La técnica mayólica es alfarería esmaltada, ¿ya? Y la trajo, digamos, a este continente, a la de Ayala, la colonia española, entre los siglos XV y XIX.
Sucede que esta técnica mayólica, que ya esto es cerámica, ya no es alfarería. Alfarería tiene una quema, una sola quema. En cambio, la cerámica tiene dos quemas. Y la segunda quema es para que se le adhiera el esmalte, para que quede como ese efecto de enlosado, ¿ya? Esa es la diferencia, es más bien como del proceso técnico, o tecnológico, mejor dicho. Bueno, los españoles trajeron esa técnica mayólica, y esa técnica se asentó fuertemente en lo que hoy día se conoce como México, Panamá, Guatemala y el virreinato del Perú, ¿ya? Tanto que los indígenas, nuestros hermanos, hermanas de esos puntos específicos, la incorporaron fuertemente a su alfarería, ¿ya? La siguiente también, por favor. Pero resulta de que esa técnica mayólica no alcanzó a llegar acá al Gualmapu, no alcanzó, no alcanzaron a incorporarla los españoles. Aquí en esta lámina, en el lado izquierdo, se ve una pieza cerámica desarrollada en México durante la colonia, entre 1521 más o menos en 1810, que fue el periodo de la colonia. Y al lado derecho, esta fue una foto que tomé yo misma en el Museo de la Comunidad Indígena Cacha en Riobamba, Ecuador, y aquí también se ve que nuestros hermanos y hermanas de ese territorio incorporaron el esmaltado o el enlosado, ¿ya? Ellos ya tienen como súper incorporado esto del enlosado, bueno, esa técnica la tienen ya muy incorporada, esto ya es indígena, hace ya siglos. La siguiente, por favor, también. Entonces, estos fragmentos, como les decía, como esta técnica no alcanzó a llegar no alcanzó a incorporarse, o no alcanzó, mejor dicho, a desarrollarse aquí en Gualmapu un centro de desarrollo de cerámica tipo mayólica. Los fragmentos que se han encontrado, hay dos teorías, digamos, o que provienen directamente de centros cerámicos de allá de Europa, o de España específicamente, o que provienen de centros cerámicos de estos otros lugares que le mencioné, México, Guatemala, Panamá, o del Virreinato del Perú. Esta es una fotografía que las fuentes del Museo Regional de Rancagua. La siguiente. Seguimos entonces el periodo alfarero posthispánico, en donde aquí aparecen otras fotografías de cómo tomaban, entonces cómo se empoderaban nuestras huizufe de esas incrustaciones de cerámica y las iban ahí incorporando a las piezas. La siguiente también, por favor. Pero después de este periodo, de estas paces con los españoles, sabemos que se instala, que más bien dicho nuestro territorio fue eh, unificado, incorporado, entre comillas, al territorio chileno, ¿ya? Y las técnicas fueron cambiando. Recordemos que nuestro territorio fue reducido al 5% del territorio ancestral. Eso significa que ya no podíamos tener acceso como antes a todas las materias primas, y en este periodo y 200 años hasta el presente, también eso se ve de alguna forma reflejado en el arte alfarero, porque en este periodo el arte alfarero mapuche tradicional ya tiene una sola quema, rara vez incorpora diseño, rara vez incorpora engobe de color blanco, rojo, negro, sino que más bien tratamos de desarrollar un tipo de alfarería eh, como tipo greda, o como los metagües, por ejemplo. Para los guilletún ya hay muy poca decoración, ¿ya? Porque, bueno, se entiende que fue un periodo también, ha sido un periodo muy duro, no solamente para el pueblo mapuche, para todos los pueblos originarios de las de Ayala, y es increíble cómo eso se ve reflejado en el desarrollo de este arte en particular.
yo veo que en otras artes, por ejemplo, se ha seguido, por ejemplo, en el charicán, en la textilería, como que hay todavía mucha predominancia y hay lamienes que han ido rescatando técnicas antiguas, pero en el Wizún nos hemos quedado un poco con lo último que se ha desarrollado, en los últimos 200 años de alfarería. La siguiente, por favor, Lamien. Bueno, yo estuve viviendo en Italia, específicamente en Palermo, más o menos 5 años, y desde el año 2006, y regresé el año 2011, les comentaba al inicio, con esta idea de vincular la cerámica tipo mayólica con la esencia cultural mapuche. Pero en aquella época, la siguiente lámina. En aquella época yo también me hice varios cuestionamientos porque no sabía si estaba transgrediendo o no un arte tradicional, incorporando, por ejemplo, esmaltado, o incorporando estos como el efecto del el enlosado, o haciendo algún tipo de transformación morfológica. A mí me tocó, estando en Italia, hacer toda esta investigación que les estoy mostrando ahora, para poder entender que siempre hubo una dinamización y siempre hubo innovación histórica en las artes del pueblo mapuche, no solamente el pueblo mapuche, sino que las artes de todas las culturas originarias, ¿ya? Y ya con esa información, y un poco preguntándome yo, bueno, si las otras culturas de los pueblos hermanos del México, del Panamá, Guatemala y Perú incorporaron con tanta fuerza la técnica mayólica y ya indigenizaron a estas alturas de la vida, ya indigenizaron la técnica mayólica, yo estoy segura que con el nivel de innovación y de creatividad y proactividad que tenían las Cuifí Huizuf, sobre todo en el periodo post-hispánico, si esa técnica hubiese llegado acá al Gulumapu, hace rato que nuestras papás también estarían desarrollando mayólica mapuche. Hace 200 años ya es que estarían desarrollando ese tipo de cerámica. Y ya como con esta investigación, yo me quedé un poco más tranquila y dije, bueno, los pueblos vivos son pueblos dinámicos y de alguna forma tenemos que ir demostrando, ¿cierto?, esta vigencia cultural, acordes también a estos tiempos que estamos viviendo, incorporando las técnicas que ofrece este tiempo que estamos viviendo, pero salvaguardando siempre la esencia cultural mapuche. No hacer cosas por hacer, como que si algo que he aprendido es que todo en lo mapuche, todo tiene un porqué, todo tiene una explicación, no hay nada al azar. Y para poder yo desarrollar esta línea que es de cerámica contemporánea mapuche, he tenido que seguramente indagar muchísimo más en nuestra cosmovisión y desde ahí ir levantando formas. Algunas las sueño, pero las sueño despierta porque es como que una, mientras está trabajando con la RAG, llegan, yo siempre comento que llegan las formas, ya vienen listas. Y, y lo único que a mí me toca hacer como Fashion Tubo y Zufe es tratar de hacer mi mejor esfuerzo para poder materializar esa imagen a través de este trabajo que es la cerámica contemporánea mapuche. Incorporo esmalte, incorporo colores, incorporo también diseños a mano alzada, nunca tan perfectos como aquellos que desarrollaron las Cuifí Huizuf en el periodo Vergel o en el periodo Valdivia, porque de verdad que es muy difícil. Eso que yo ya llevo trabajando en esto desde el año 2007, ¿ya? Y lograr ese tipo de diseño tan complejo se requiere de muchísima experiencia. La siguiente también, por favor. Por aquí también aparece parte de mi trabajo, algunos rallies, algunos diseños que he desarrollado sobre los rallies los he podido como extrapolar a otro tipo de superficies.
Mucho de mi trabajo es más bien ornamental, hago poco trabajo utilitario, salvo cuando llegan solicitudes así como muy específicas. La siguiente también, por favor. Me esfuerzo por desarrollar como nuevas estéticas, ¿ya? Trato de no tomar mucho simbología mapuche tan tradicional, por ejemplo, Cultrún o las grecas, saber en qué lugar, digamos, poderlas eventualmente incorporar. Trato de generar nuevas estéticas, pero que sean de una lectura fácil, sobre todo para lamienes que están como muy empoderados con el kimun. Una de las pruebas de fuego que yo siempre comento cuando empecé a desarrollar este trabajo fue cuando tuve que mostrarlo acá y una vez tuve la opinión de una Chefe que leyó de inmediato lo mapuche en este trabajo, por más que haya utilizado el esmaltado, ¿cierto? Eh, o el horno eléctrico, ya no el fogón, sino que un horno eléctrico, ella de inmediato notó lo mapuche, la esencia mapuche en la estética de este trabajo. Lo mismo me pasó también con un machi que llegó a mi taller y, y ahí era impactante para mí porque el lamien iba tomando cada pieza y la iba literalmente decodificando, o sea, yo no tenía que explicarle nada, por qué la había desarrollado, por qué le puse este color, esta forma, nada, no tuve que explicar nada. Y ahí entendí que cuando hay un dominio del kimun, la significación de este trabajo es muy rápida, o sea, se puede descifrar rápidamente. Me toca sí explicarlo cuando efectivamente no hay tanto dominio de esos aspectos y hay que entrar a hacer un poco más de pedagogía, pero que también es un proceso que es muy enriquecedor porque también a través de este arte contemporáneo una tiene la oportunidad de hablar de nuestra cultura. Hay tanto desconocimiento y es como una oportunidad también para poder hablar de nosotros, de nuestra esencia, de nuestra historia, etcétera. La siguiente también, por favor. Estamos casi. Felé y también. Tengo por aquí traje algunas pequeñas objetos cerámicos. Por ejemplo, este es un uñum, ¿ya? Una avecilla. Y resulta de que nosotros, antes que existieran este centro meteorológico, bueno, la única forma también de ver el cambio del tiempo de las estaciones es hacia dónde vuelan los uñum. Todo eso son señales muy bien interpretadas también por nuestras Coifihuisufe. Por acá hay una cerámica escultórica, es como una escultura donde aparece la dualidad, ¿ya? Y estos son varones, Epu Wentru, y la dualidad está súper presente en nuestra como visión. El Eimi, Eimu, Eimon está incluso dentro de los pronombres, que es algo que en el castellano, por ejemplo, no existe. No existe eso de nosotros dos, ustedes dos, y ellos o ellas dos. Eso no son parte de los pronombres de otras lenguas. Nosotros sí lo tenemos súper incorporado. Por acá, por ejemplo, hay un rally en donde lo que he tratado de interpretar ahí es los ñen, calfuñen, pero que están dentro de un mahuifantu, ¿ya? Algunas piezas son como muy literales y otras son un poco más como más abstractas, más conceptuales. Todo depende de la imagen que llega en ese momento en que uno está trabajando con la RAG. Y por acá vemos un cortejo de los epumañque.
Huentru Mañique, Kazumu Mañique. Y con los detalles y las características de cada uno. Por ejemplo, la hembra tiene el iris de color rojo y no tiene cresta. En cambio, el macho sí tiene una cresta, pero el iris no lo tiene de color rojo. Y por aquí también, bueno, todo esto de tonos azules, porque ellos están muy próximos al Wenumapu, así es que me pareció correcto tener ahí una predominancia del calfú, del azul. Y por aquí también hay algunos diseños que corresponderían, digamos, a ese periodo valdiviano, incorporado, digamos, a toda a la composición. Todo esto hecho a mano, eh, demorando ahí un par de horas, pero bueno, es un trabajo que viene y se ha desarrollado siempre desde el Kimun Mapuche. Mañum Kumpulamien, Quiñarramtum. No la escucho, la mien Rosita. Está sin eso, Estaba ahí sí. mutada, ahora sí. Gracias, Mañuma, a usted también, Jessica, por todo el kimun que hoy día nos compartió. Claro, para nosotros es verdad lo que usted decía, o tú decías, que las culturas vivas, ¿no es cierto?, tienen que ir dinamizando su arte. Y creo que en el arte del Wuzhuf, usted es una de ellas, que es muy importante saber que en este recorrido histórico que nos ha hecho de cómo ha sido el Wuzhuf desde el tiempo más antiguo del Cuifi, desde antes, muchos miles de años antes de la llegada del europeo, nosotros teníamos nuestros chaqueché, nuestros antiguos, nuestros ancestros tenían este arte y también ha sido, para mí por lo menos, voy a tener que hablar en representación quizás de muchos lamien que quisieran hoy día hacerle muchas preguntas y todo lo que ha sucedido en este rato acá al escucharla, ya que no estamos en vivo, nos hubiese gustado mucho tener preguntas de los lamien, pero quizás puedan, cuando hagamos la presentación, puedan aparecer algunas preguntas y se las haremos llegar. Entonces, quisiera compartir nomás lo que me ha sucedido a mí, de saber de que hay toda una historia de cómo el Kimun antes en el periodo prehispánico, había mucha sutileza, podríamos llamarlo, por darle un nombre a cómo se hacía el Wuzhub. Había mucho Kimun, muchos significados culturales que hasta hoy día nos gustaría tanto saber esos significados, pero eh, como tú bien dijiste también, este arte se ha quedado como un poco atrás con el tema de los significados. Hay muy poca gente que ha hecho investigación, la misma pregunta que yo te hacía de antes, eh, de cómo saber cómo se llamaba la técnica esa, que era muy semejante al traricán en el telar, y que estaba, yo no me imaginaba que también había una especie de traricán, podríamos decir, también en el Wuzhuf, en el arte del Wuzhuf. Y Increíble, temas sí. como esas, preguntas como esa, yo creo que aquí hay mucho por hacer todavía, mucha investigación. Yo sé que hay muchos hermanos jóvenes, mapuches y no mapuches, que les ha encantado continuar con esta práctica de este arte mapuche, pero creo que el llamado es ese, a aprovechar todavía la memoria histórica de los fichaqueché en este arte y traer al presente conocimientos como de ese tipo. Creo que es un desafío. eh, y bueno, por otro lado también, qué bueno saber todo este recorrido histórico que tú nos has hecho con esta presentación
Y yo creo que en este rato resulta muy positivo saber de que antes de la llegada de los españoles en este arte había también mucha creatividad, era mucha más preciosa, quizás con todas esas técnicas que son totalmente originales y lo que vemos en el presente. Yo creo que muchas verdades hoy día vemos como, tengo como la sensación de que el Wuzuf de hoy día es muy plano, es muy no quiero llamarle básico porque no es básico, pero en términos de diseño creo que es como bastante plano, por decirlo de un modo. Y como que con tu exposición también, como que borramos ese mito de que el Wuzuf ha sido siempre así, quizás sin diseño, sin color, sin uso de técnicas, porque es como Claro. es lo que vemos hoy día. Para quienes no tenemos ese conocimiento profundo en términos de este proceso histórico que se ha vivido con la técnica, o sea, con el arte del Wuzuf. Entonces eso es positivo y creo que está como el desafío de volver a traerlo nuevamente al presente. Así es que por todo eso yo te agradezco infinitamente el que hayas compartido tu Kimun. Igual eres un artista muy joven todavía y tienes mucho que seguir Más o aportándonos y menos. seguir aportando con las nuevas generaciones, porque eh, se ve que hay mucha gente joven que está tomando esto hoy día como, bueno, como una fuente también de vida, ¿no? Aparte de lo artístico, de lo que le gusta y de seguir proyectándolo, también no hay que desconocer que hoy día se puede vivir también de este arte, pero lo importante, como tú decías, es no perdiendo la esencia, es no hacer por hacer, sino que ir trabajando con significado e ir transmitiendo a las nuevas generaciones, que eso es el espíritu de nuestro Museo Mapuche de Cañete. Por eso es que invitamos a personas mapuche como tú que están trayendo al presente y siguen proyectando este trabajo artístico tan hermoso como es el Wuzuf. Eso, la mía Jessica, yo en nombre de nuestro Mañón. museo agradezco que hayas tenido la voluntad de compartir con nosotros, con nuestro público, con todos los lamien mapuches y no mapuches que siguen el trabajo que hacemos también como museo, por las redes sociales, por la comunicación o vínculo directo. Estamos y hacemos esto para compartir con nuestro público también todo lo que es para nosotros lo que nuestro pueblo, mapuche en este caso, ha desarrollado por miles y miles de años y esperamos nunca se pierda, y sobre todo Feliz. el conocimiento. Quisiera profundizar un poquito nomás con el tema del cuyito que tú hiciste referencia al comienzo. Bueno, como nosotros ahí hablamos de la base de que todo lo que está en la naturaleza, todo lo que quizás para la ciencia y los occidentales son llamados recursos de la naturaleza, elementos de la naturaleza, como es el rag, la materia prima de este trabajo, como lo son los árboles, el barro, las piedras, el agua, para nosotros en nuestra cultura son vidas, están vivos, en Moñén. Y pasa lo mismo con esta materia prima que es la greda. Eh, y por eso el cuyito, que es una forma en el fondo se materializa una actitud del ser humano con este elemento vivo que es la greda, eh, como una forma de pago, pero que en el fondo es también el pedir permiso al May. espíritu de la greda, que cuida la greda, porque también nuestros fichaqueché nos enseñaron que nada de lo que está en la naturaleza está solo. Todo Ni en tiene Raj. vida y tiene un protector, alguien que vela por ellos. Y a veces se hace ver,
se deja ver y otras veces es invisible nomás. Pero nosotros los mapuches creemos que eso existe, que eso es así, y por eso actuamos también con esta pedida de permiso, ¿no es cierto?, para usar la materia prima. Lo mismo se hace cuando se va a poner una semilla en la tierra, también, porque está ese respeto con la naturaleza. Y creo que eso es algo que tienen que mantenerse, que tienen que saber los jóvenes, que tienen que saber los niños, que se tiene que seguir transmitiendo, porque es un valor muy grande del cuidado con la naturaleza, del respeto a nuestro mapu que tenemos los indígenas. Así es Feliz. que, Solamien, muchas gracias en nombre de todos los que hoy día te estamos o te van a escuchar cuando esto lo pongamos al aire, agradecerte. Feliz también. A mí me encantaría poder cerrar un poquito con esa reflexión que usted menciona, que es a través de que de a poco también tenemos que ir quebrando mitos, porque efectivamente nos hemos quedado con la idea de que el Wizún se hacía tal cual como se ha ido desarrollando hace 200 años atrás, y a mí me ha tocado ver cómo nuestras ñañas en las comunidades, porque me toca hacer muchos de estos talleres eh, de forma práctica, digamos, en las comunidades mapuche, y hay mucho desconocimiento de toda esta prolijidad, del nivel, digamos, utilizando palabras de conceptos de hoy, como el nivel de profesionalismo de nuestras cuifí huizuf. O sea, yo siempre menciono de que nos dejaron la vara muy alta, pero muy, muy alta. Entonces, yo siempre invito a las papás con las cuales voy trabajando en que por un momento, por un minuto, nos imaginemos que llega una papay a visitarnos del año 1700, ¿ya? Y que fue la Huizufa y que desarrolló una de esas piezas que yo les mostraba anteriormente, esas piezas así finamente decoradas, con paredes finitas, pero perfectas, prolijas, con el bruñido perfecto, obra de arte. Y si esa papay del 1700 o del 1000, no sé, del 1600, viera con sus ojos lo que estamos desarrollando hoy como Wizún, como el arte del Wizún, ¿qué nos diría? O sea, tratemos por un momento de pensar, ¿qué nos diría? O sea, ¿se enojaría o no? Y ahí las papás se ríen en las comunidades, me dicen, a lo mejor nos agarraría a palo aquí mismo la papá, y ahí como que hay un despertar, y hay una necesidad de elevar nuestro trabajo, elevar nuestro arte, para que también nuestras cuifí huizufe se sientan orgullosas de lo que estamos haciendo hoy, ¿ya? Porque si ellas hace 1200 años atrás hicieron joyas, obras de arte, ¿qué mandato nos queda entonces a nosotras hoy en siglo XXI, año 2021, sí, 2021? ¿Qué reto nos queda para poder transmitirle a las generaciones del futuro? O sea, porque hoy día estamos construyendo patrimonio para las generaciones futuras. Así como nosotras hoy día podemos gozar de ese patrimonio que ellas desarrollaron, y que parte de ese patrimonio ustedes custodian muy bien ahí en el Museo Mapuche de Cañete. El reto, el mandato, el objetivo de los artistas contemporáneos mapuches de hoy, ¿cuál es? Yo creo que tenemos que seguir desarrollando un tipo de patrimonio digno, a la altura de lo que hemos heredado. Y eso es mucho, es harto. Así es que es una tremenda responsabilidad. Mañum, Compulamienta, Mumu, Tempuy, Taíno, Tram. Estoy feliz de haber participado de este conversatorio, y cuenten conmigo, por favor. Estoy a disposición para cualquier otra instancia, preguntas,
yo puedo facilitarles todo el material que ustedes necesiten y feliz de poder participar en otra instancia como esta. Felei, Rumé Mañum Tuwin Lamien Jessica, Rumel Kume Amulia Imita Mi Kzaumeo, que Luñaimita Kimonta Buenumapu Café. Tami Wuzuf Kzaumeo. Felei Lamien. Bueno. Bien, muchas gracias, Lamien. Ha llegado hasta aquí nuestro trabajo. Qué bueno que pudimos salir al aire esta vez. Así es que ha sido bueno para todo a quien le interese este tema, este trabajo. Y a todos como mapuche, obviamente nos congratula este tema y cualquier tema que sea del desarrollo de nuestra cultura. Peumañén, Peguayú. Peguaymay. Peguayú Lamien, Peucayal Lamien. Mañum Lamien Felipe. Muchas gracias a usted también. Mañum Lamien. Hey, Felipe. Peucayal.